tiempo, por tu solidaridad, por tomarte el tiempo de conocer lo que pasa en nuestro país y por tu apoyo a esta causa, la defensa de los derechos humanos de Venezuela y también de los migrantes en Perú. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Franklin Caldera, quien es padre del primer teniente Franklin Alfredo Caldera Martínez, que fue capturado y secuestrado en Colombia por el ELN. Adelante, señor Franklin. Hola, buenas noches por una Venezuela libre. Es un gusto saludarlos a todas, a todos, especialmente a la doctora Ana Leonora Costa y a Vilca Fernández, grandes luchadores incansables por los presos políticos, militares y civiles. Quiero comenzar denunciando sobre el secuestro de mi amado hijo, el primer teniente Franklin Caldera Martínez. Un caso muy emblemático, un caso del cual se ha mantenido muy en silencio. Muy preocupante porque por la parte misma de la oposición no hemos visto sus familiares alzar la voz por la situación de mi hijo. Mi hijo en fecha 11 de febrero del presente año fue secuestrado en territorio colombiano por un grupo del DIGESIN, acompañado con un grupo del ELN. Él fue secuestrado en un sector llamado Herrán, norte de Santander, pasado por trochas en un vehículo, en unos vehículos rústicos, comandado por un capitán de apellido Soto, funcionario del DIGESIN. Allí es trasladado hasta un aeropuerto de San Cristóbal, donde es recibido por este señor torturador de apellido Granco. Él es llevado a la ciudad de Caracas, a un sitio, un centro de tortura que llaman La Cueva, una casa donde opera este señor Granco para aplicar las peores torturas al personal militar y civil que no están de acuerdo con el régimen. Mi hijo duró 12 días bajo fuerte tortura psicológica y física. 12 días solamente con agua. Mi hijo, de una manera, yo diría, bastante audaz, él logra escaparse de sus secuestradores, logra evadirlos. El 23 de febrero se comunica con sus padres, con algunos conocidos y con su actual pareja, donde narra los hechos por lo que estaba pasando. Mi hijo es capturado en un lugar donde él se encontraba oculto el día 24 y llegan unos funcionarios del DIGESIN encapuchados y le efectúan un disparo en la pierna izquierda a la altura de la rótula, como asimismo una herida punzopenetrante en la pierna derecha. Allí lo ponen inactivo totalmente y es trasladado nuevamente al centro de tortura. Él allí se estaba desangrando y a estos torturadores no le quedó más que llevarlo a un centro asistencial dentro de Fuerte Tiuna, el hospitalito, ¿no? El que llaman hospitalito. De allí lo trasladan al Hospital Militar Carlos Albelo en Caracas, motivado que no habían los equipos necesarios para su intervención. Mi hijo allí llega, lo esposan en una cama con 4 funcionarios adentro, 3 francotiradores en la zona, en los alrededores, y él allí no le aplican la asistencia médica adecuada. Mi hijo, recibe una visita de un juez, de José Márquez, un señor juez que está destinado por el régimen a cometer, bueno, los peores escenarios en contra de ellos. Y este señor llega con una fiscal y un abogado público y empiezan a entrevistarlo. A mi hijo nos sorprende mucho porque a él le empiezan a pasar unos tratamientos sin él saber de qué se trataba. Él nos narraba, posteriormente con nosotros pudimos hablar con él, que él duró unos días, parecía que andaba como sonámbulo, que no sabía porque propiamente qué pasaba con él. Mi hijo es sacado de ese hospital sin ser operado el día 17 de marzo y es llevado nuevamente al centro de tortura. En esta oportunidad a la Casa de los Sueños, donde allí continuó con las torturas, donde allí continuó con la parte de tortura tanto física como emocional. Lo sacaban una vez a la semana, 10 minutos a llevar sol.
le contaban 1 minuto para hacer su aseo personal. Esto sucedió hasta el 4 de junio, que mi hijo fue llevado a Ramo Verde. Ahora a mí me llama mucho la atención porque a mí me permiten la visita el día 15 de junio. Mi hijo me narra todos los hechos desde el comienzo, todos los hechos, y yo lo veo a él con hematomas en la cabeza, la nariz partida. Le pedí que se levantara el mono que él cargaba, impacto de bala en la rodilla, a la altura de la rótula, y le vi la herida que tenía en la pierna derecha. Él me comenzó a narrar los hechos y bueno, como padre se puede imaginar el dolor para mí. Tenía unos funcionarios y al momento de mi salida me aborda una mayor de apellido Ríos. Esta mayor me dice que busque otra defensa porque la defensa que yo tenía al momento, que era el foro penal, no le iban a permitir defender a mi hijo. Allí comienza otra lucha judicial. Pasaron los días y nada que recibían la carta de asignación. Pasaban los días, nada que recibían la carta de asignación. Hasta que estos señores le permiten que mi hijo firmara la carta de asignación el 17 de junio del presente año. Esa carta de asignación se perdió por obra y gracia del Espíritu Santo. Se tuvo que meter otra carta de asignación en fecha 30 de agosto. Resulta que mi hijo es llevado a los tribunales y el juez José Márquez le dice que admita los hechos para darle 18 años de prisión. Mi hijo le dijo que no iba a admitir los hechos. Entonces, cuando él está saliendo, se le para al lado a mi hijo y le dice, bueno, te voy a meter las causas de Operación Gedeón y te voy a meter las causas de Oscar Pérez. Entonces me dijo, bueno, me estoy enterando que yo participé en todas esas operaciones. No sabía. Te vas a podrir en la cárcel. De una manera amenazante. Este señor José Márquez. Lo denuncio acá públicamente. Yo me siento a mano atadas. Totalmente a mano atadas. Porque no me permiten la defensa privada. No me permiten llevar a mi hijo a un centro asistencial para ver en qué condiciones está él. Mi hijo tiene con entrada y salida un tiro a la altura de la rótula y a mi hijo hasta el momento, hasta la fecha del día de hoy, que me encuentro exponiendo acá en este foro, mi hijo no ha recibido algún tipo de estudio a ver en qué condiciones está esa pierna. Mi hijo se le imposibilita totalmente caminar. Yo no sé si mi hijo va a quedar con ese defecto o qué puede suceder con la pierna de él. He tratado de contactar algunos líderes de la oposición, entre ellos el presidente interino Juan Guaidó, y se me ha hecho imposible. Entonces, a veces yo digo, o sea, ¿qué pasa con los presos políticos militares? Porque yo veo que acá sacan los presos políticos de organismos partidistas, o sea, de candidatura. ¿Y dónde están los presos políticos militares? ¿Dónde están esos muchachos, esos estudiantes, esos valientes que también salieron a la calle y todavía están allí presos? ¿Dónde están todos esos inocentes, como es el caso de Antonio Garcés, de Marco Garcés, perdón, un muchacho también estudiante, hoy en día preso en Yares sin haber hecho nada? Entonces vemos acá en Venezuela cómo sueltan a los verdaderos delincuentes. Sueltan 200 delincuentes en un día. ¿Y por qué no sueltan a los presos políticos? Tenemos un diálogo en México cuando tenemos cualquier cantidad de personas presas, civiles y militares. Y yo no veo a la oposición haciendo fuerza por estos muchachos. Yo veo el día a día, como es el caso de Vilca, por las redes sociales, que siempre lo sigo, luchando por los presos políticos, luchando por una Venezuela libre. Veo a la doctora Ana Leonora Costa, que independientemente que no lleve un caso de una persona, ella está ahí pendiente de todas esas personas. Entonces yo veo a un lado, veo al otro. ¿Y dónde están los verdaderos líderes políticos
que no le ponen a uno la mano en el hombro. Aquí estamos nosotros para ayudarte. Para mí es decepcionante ver una mesa de diálogo donde hay rehenes, donde hay presos políticos acá en Venezuela, donde vemos una Venezuela destruyéndose día a día. Y esta tiranía de Venezuela, este dictador y todos estos tiranos que tenemos gobernando en Venezuela, hacen y deshacen con el país. Me disculpan el tono, pero de verdad que es molesto. Es molesto y es preocupante. Como lo decía la señora Elizabeth, una gran realidad. Mi hijo está preso. Yo estoy preso. Mi esposa está presa. La gente no tiene ni idea. No tiene ni idea lo que es el sufrimiento de unos padres, de unos tíos, de unos abuelos, de unos hermanos, de unos hijos. Tener unos familiares presos injustamente. Entonces ustedes ven la realidad, los presos comunes, los sádicos, los malandros, los drogadictos. Usted lo ve todos los fines de semana saliendo en libertad o un beneficio. Les permiten visitas conyugales, les permiten de todo. Y entonces los presos políticos, militares y civiles, ¿qué pasa con ellos? Por no estar de acuerdo con el gobierno, son lo peor. Son lo peor. Mi sufrimiento como padre y el de mi esposa nos ha llevado hasta estar hospitalizados. Los gastos financieros son descomunales. Un solo día con ir a visitar a mi hijo, yo gasto entre 100 y 120 dólares. Lo que no se gana un venezolano, ni siquiera en 6 meses, ni en un año. ¿Cómo no estar bravo? ¿Cómo no estar indignado? ¿Cómo no alzar la voz? Ojalá todos los familiares de los presos políticos pudieran alzar la voz. Ojalá todos pudiéramos salir a la calle como en aquellos tiempos que salíamos a la lucha. Es doloroso ver las familias o ver las personas haciendo una cola, jugando dominó o tomándose unos tragos o una sopita a la orilla de una autopista para echar combustible. A mí me duele eso como venezolano. Una Venezuela secuestrada por delincuentes. A mí me sigue todos los días un vehículo sin placa, todos los días. Yo no temo de que me vayan a llevar preso, porque yo estoy luchando por la libertad de mi hijo, por la libertad de todas esas mujeres, de todos esos hombres que están presos injustamente. Esos luchadores, esos son los verdaderos héroes de esta Venezuela. Esos que están en el exilio, que no han podido regresar a su patria, que tienen a la familia aquí, eso duele. Yo le pido a la embajadora y al embajador Carlos, por favor, háganle llegar estas palabras a ese grupo que se encuentra en México, al presidente Juan Guaidó, que por favor se enfoquen más en la defensa de los presos políticos. Porque no puede haber diálogo cuando hay rehenes, cuando hay presos en esta Venezuela. ¿Dónde se ha visto eso? El país donde los presos militares es donde más hay presos políticos militares. Yo creo que en otra nación no lo debe haber. No lo debe haber. Yo esta batalla es por mi hijo y por todos los presos políticos. No me importa ir preso. Estoy en Venezuela y seguiré peleando. No estoy peleando de la trinchera, no estoy peleando de otro país, estoy peleando aquí en Venezuela. Y aplaudo a todos esos familiares, a todos esos abogados como la doctora Ana Leonor, que día a día dan el todo por la libertad de los presos políticos y de una Venezuela. Me uno a esa batalla, como ya lo vengo haciendo. De repente no tendré ese liderazgo de hablar de política, de hablar de cosas de la historia. No, yo me voy al presente. Mi lucha ahorita es el presente. Mi Venezuela libre, mi hijo libre, todos los presos políticos libres. Yo les pido que me ayuden y en cada entrevista, en cada foro, siempre pido al fiscal Karim Khan que le ponga más seriedad,
más fuerza a la situación de Venezuela. Queremos justicia. Doctora Bachelet, a usted también. Póngale más seriedad y fuerza a Venezuela. Porque lamentablemente en Venezuela tenemos todos los poderes judiciales bajo el régimen. Todo está controlado por el régimen. ¿Para dónde vamos a agarrar nosotros las víctimas? ¿Para dónde? Primero Dios, lo tenemos de fuerza. Segundo, estos foros buscando que salga la voz a nivel mundial, porque hasta los medios de comunicación los tenemos controlados por el régimen. Es la única manera de yo deshogarme, de hacer público la situación de mi hijo. No sé si yo como padre lo veo en grande la situación de mi hijo. No sé, pero para mí es delicado. El tema del primer teniente Franklin Caldera, entiéndase, fue un secuestro en un territorio extranjero por funcionarios del Estado venezolano en conjunto con un grupo irregular del ELN. Eso es grave. Eso es grave. ¿Por qué tanto silencio? Eso es lo que tenía yo que plantear por acá, por este foro. Me disculpan el tono, pero me siento indignado como padre y como venezolano. No, señor Franklin, muchas gracias. Sin duda es un llamado de atención que nos ha hecho muy válido y legítimo. Y cuente que nosotros vamos a hacer llegar estas palabras hasta las instancias que podamos. Y bueno, vamos a preparar algo para que también